Hola muchachos, continuando con nuestro curso de Historia Universal Contemporánea, vamos a ver ahora, vamos a empezar a ver un periodo muy importante en la Historia Universal Contemporánea, conocido como el periodo de Guerra Fría, que es el periodo que empieza justamente cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que fue el video pasado, ¿no? Eh, eh, y bueno, ¿por qué se le va a llamar a este periodo Guerra Fría? Porque se dice que fue un periodo que prolongado, ¿no? Desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, que es cuando se desintegra la URSS, ¿no? que entra en crisis el sistema socialista de la Unión Soviética y colapsa, ¿no? Se cae el socialismo, pues entra en crisis el socialismo. Entonces, ese periodo se le llama Guerra Fría porque va a ser un periodo en que van a competir los dos sistemas fuertes que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el sistema capitalista, ¿no? representado por Estados Unidos, y el sistema socialista, que era representado por la URSS, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en ese periodo, ¿no? de aproximadamente 46 años, de 1945 a 1991, va a ser un periodo, como les digo, de competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Competencia en todos los ámbitos, competencia en lo político, ¿no? ¿Qué sistema político era mejor? Si el sistema capitalista o el sistema socialista. En lo económico, qué sistema era más productivo. En lo cultural, qué sistema pues daba una mejor educación al pueblo. En lo social, ¿no? Qué sistema proveía de mejores condiciones sociales, ¿no? Mejores condiciones de vida pues para la población, y hasta competencia por conquistar el espacio, ¿no? Fue la época en que los dos países pues mandaban sus primeros satélites al espacio para pues controlar un poco lo que pasaba en nuestro globo terráqueo, ¿no? Entonces fue la época en que el hombre llegó, ¿no? supuestamente a la luna por primera vez, ¿no? en 1969, que fue por los Estados Unidos, pero por ejemplo la URSS fue el primero que puso un satélite, ¿no? en el espacio, y ahí se la llevaban, ¿no? en esa competencia también. Todo era una competencia para demostrar qué sistema era mejor. Y obviamente los dos países pues trataban de que la mayoría de los países del mundo se convirtieran o al capitalismo o al socialismo, pero pues para eso tenían que demostrar cuál era el mejor, ¿no? En todos los rubros, ¿no? En todos los ámbitos que ya les comenté. Y bueno, y Guerra Fría, ¿por qué? Porque si va a ser una competencia, va a haber muchas guerras en este periodo de varios países que los vamos a ir viendo, donde iban a participar tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, apoyando, ¿no? a diferentes bandos dentro de esos países que iban a entrar en guerra. Pero estos dos países, estas dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, jamás se iban a atacar directamente, ¿no? Porque pues no eran tontos sus dirigentes, sabían que si entraran en una guerra directa, ellos pues no iba a haber prácticamente vencedor, se iban a hacer mucho daño y pues iban a dejar de ser potencias, iban a entrar en una crisis espantosa. Entonces, y nunca se atacaron, nunca estuvieron al calor de las balas directamente, ¿no? Por eso lo de Guerra Fría, ¿no? O sea, se atacaban por debajo del agua, como se dice,
y no exponiendo prácticamente pues a sus naciones, ¿no? Sino que pues que se mataran los otros pueblos que entraban en guerra. Ellos nada más apoyaban, ¿no? Pero no, 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 no arriesgaban pues mucho, ¿ok? Entonces, esa sería la explicación del porqué del nombrecito, ¿no? De Guerra Fría. Nunca estuvieron al calor de las balas, Estados Unidos y la URSS, sino que compitieron a través de otros conflictos, ¿no? que tenían otros pueblos. ¿Ok? Bueno, y para que quede más claro esto, pues veríamos el primer conflicto dentro de ese periodo conocido como la Guerra Fría. Y el primer conflicto fue la Guerra de Corea. Vamos a ver otros, ¿no? Hubo la Guerra de Vietnam, hubo la Revolución Cubana, ahí entra también la caída del muro de Berlín, ¿no? entre otros, ¿no? Que los vamos a ir viendo. El primero sería este conflicto, ¿no? Que fue la Guerra de Corea. Que la Guerra de Corea fue de 1950 a 1953, fueron 3 años de guerra. Fíjense bien, la Segunda Guerra Mundial ya vimos que terminó en 1945. Tan solo 5 años después, ya estaba habiendo un nuevo conflicto bélico, una nueva guerra, que obviamente pues siempre ponía en peligro pues la paz mundial. Entonces es donde muchos críticos pues decían y dicen, ¿no? ¿Dónde está la racionalidad del hombre, ¿no? De lo que tanto presumimos, que somos seres racionales, a diferencia de muchos otros animales. Decían, bueno, ¿cómo es posible que seamos tan irracionales, que ya vivimos una Segunda Guerra Mundial donde hubo más de 60 millones de muertos, donde hubo una crisis espantosa, ¿no? Fue una catástrofe, y a los 5 años ya otra vez está habiendo un conflicto que puede poner, les decía, ¿no? en peligro la paz mundial? Pues así de irracionales pues fue la humanidad, ¿no? Es la humanidad como para hacer estas cosas, ¿no? Porque las guerras, está visto, ¿no? Por la experiencia histórica, son una calamidad, pero ahí estamos, ¿no? Haciéndonos daño. Bueno, entonces esta guerra de Corea iniciaría en 1950. ¿Cuál es la historia de Corea, así a grandes rasgos, ¿no? El contexto para ya poder entrar al conflicto. Bueno, Corea, ustedes saben, se encuentra en el continente asiático, es una península, igual que nosotros, ¿no? Menos larga, un poquito más ancha, y Corea había sido una colonia japonesa. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los coreanos fueron dominados por los japoneses, ¿no? Como colonia. Recuerden que Japón era, a pesar de que es una pequeña isla, era la potencia militar en Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya vimos que a los japoneses pues les fue muy mal, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial pues fueron de los grandes perdedores, ¿no? Aunque ahorita pues ya son otra vez una potencia muy importante, ¿no? Igual que los alemanes, ¿no? Entonces pues finalmente hay que respetarles eso, ¿no? Yo creo, después de haber sido los grandes perdedores, levantarse y volver a ser una potencia económica. Ya no se han metido en conflictos militares, ¿no? Pero aprendieron, ¿no? De la experiencia, parece ser. Pero sí, son unas potencias económicas, ¿no? Entonces, por eso dicen que el espíritu japonés y el espíritu alemán son de respeto, porque se sobreponen a la adversidad, son muy disciplinados, ¿no? Y pues no es que lo diga yo, ahí están los resultados, ahí están las pruebas. Bueno, el caso es que en su momento, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues a los japoneses les fue muy mal, ¿no? Pues les lanzaron
famosas bombas atómicas, como ya dijimos, ¿no? O sea, a dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, y pues ya se rindieron, ¿no? Y obviamente uno de los castigos para Japón fue pues quitarle sus colonias, ¿no? Y que esas colonias japonesas quedaran libres, entre comillas, ¿no? Y ese fue el caso de Corea. Corea ya quedó libre del dominio japonés, pero ahora iba a ser, pues, iba a ser dominada por otras naciones. A lo mejor no iba a ser un dominio tan totalitario, ¿no? Total, como fue el de los japoneses, pero sí iban a recibir mucha influencia, pues, de las dos potencias que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? La URSS. Entonces, para empezar hay que decir que Corea quedó dividida en dos, ¿no? En dos Coreas, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se liberaron de Japón, pues la península coreana quedó dividida en dos, ¿no? Se dividió en dos países, ¿no? Con dos regímenes distintos, o sea, con dos gobiernos distintos, ¿no? Es decir, los coreanos del norte iban a simpatizar con el socialismo, con la ideología socialista de la Unión Soviética, de la URSS. Y los coreanos del sur no iban a querer ser socialistas, ellos simpatizaban más con el sistema capitalista, ¿no? Como los Estados Unidos, pues. Entonces, como no había ese acuerdo, pues formaron dos países, ¿no? Obviamente con el apoyo de estas dos potencias. La Unión Soviética apoyó a los coreanos del norte y dijeron, sí, adelante, el socialismo es muy buena opción para ustedes. Van a tener todo mi apoyo económico, militar, político, ¿no? De todo. Y por otro lado, pues Estados Unidos le iba a decir a los coreanos del sur, perfecto, si ustedes no quieren ser socialistas, no tienen por qué serlo. Yo los voy a apoyar para que su capitalismo funcione, ¿no? Sea un capitalismo productivo. Van a tener todo mi apoyo económico, militar, político. Entonces, pues decidieron poner una frontera, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Se divide, ¿no? En paralelo 38 y así quedó, ¿ok? Así quedó a partir de 1945 y les digo, solo pasaron 5 años para que eso empezara a traer problemas, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos problemas? Pues que la Unión Soviética influyó tanto en el gobierno de Corea del Norte, ¿no? Y China también, ¿no? Unión Soviética y China, que China también era socialista, pues iba a influir directamente en el gobierno de Corea del Norte, ¿no? Pero sobre todo la Unión Soviética, ¿no? Era quien llevaba la batuta y le empezaron a meter pues la idea al gobierno de Corea del Norte, oigan, ustedes merecen reunificarse, o sea, que se reunifique toda Corea. ¿Por qué? Porque son un pueblo dividido, eso no está bien, ¿no? Culturalmente ustedes han sido un solo pueblo, todos son coreanos. Entonces, luchen por la reunificación. Obviamente, reunifíquense bajo el socialismo. Que toda Corea sea una Corea socialista. Entonces, pues el gobierno de Corea del Norte, pues ahora sí que dio oído a todas esas ideas y decidieron llevarlo a la práctica para reunificar a Corea, ¿no? Acabar con el gobierno de Corea del Sur y que hubiera un solo gobierno y una sola Corea y que fuera la Corea socialista, ¿no? La República Democrática de Corea. Y así lo llevaron a cabo. En 1950 invadieron
a Corea del Sur, no respetaron ya la frontera, el paralelo 38, y pasaron sus tropas norcoreanas, y pues de inmediato Estados Unidos pues entra en la problemática, porque pues obviamente Estados Unidos no iba a querer que desapareciera Corea del Sur, que desapareciera ese país capitalista, ¿no? Ahora sí que estaban de por medio pues sus intereses, ¿no? de expandir el capitalismo, entonces pues no querían tener esa pérdida, ¿no? Obviamente Estados Unidos lleva el caso primeramente a la ONU, que ya dijimos, ¿no? Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es que se formaría la Organización de las Naciones Unidas, más conocida por sus siglas, ¿no? La ONU, que pues uno de sus principales objetivos es mantener la paz mundial, ¿no? Que no hubiera más guerras, más conflictos bélicos. Por supuesto, tiene muchos otros programas, ¿no? Para combatir el hambre, para combatir la falta de educación en el mundo, etcétera, ¿no? Pero su razón de ser es mantener la paz mundial. Y bueno, este sería el primer conflicto al que se enfrentaría la ONU. Estados Unidos lleva el caso, ¿no? Y dicen, hey, señores, ustedes saben, en la ONU hay representantes pues, de todos los países del mundo, ¿no? o la gran mayoría. Y dice Estados Unidos, señores, Corea del Norte no está respetando la soberanía nacional de Corea del Sur, la está invadiendo y pues no lo podemos permitir, eso está mal, ¿no? Tenemos que hacer que Corea del Norte respete la soberanía nacional de Corea del Sur y llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Acabar con esa invasión militar, ¿no? Ese fue el argumento estadounidense y pues obviamente pues muchos países, ¿no? que estaban representados ahí en la ONU por sus diplomáticos, sus representantes, pues iban a votar a favor de Estados Unidos diciendo, no, pues tienen razón, hay que hacer algo, no lo podemos permitir. Y entonces llegan a un acuerdo de defender a Corea del Sur, ¿no? Rechazar el ataque militar de Corea del Norte. Entonces, pues más de 40 países iban a apoyar a Estados Unidos en esa decisión. Se supone que se hizo una coalición, o sea, una unión de ejércitos para defender a Corea del Sur, pero en realidad, pues la mayor parte de los soldados que iban a defender a Corea del Sur, pues iban a ser estadounidenses. O sea, Estados Unidos iba a ser el más interesado. Entonces fue quien aportó pues mayor ejército, ¿no? Para defender la frontera de Corea del Sur. Y ahí empezaron las hostilidades. Obviamente, les repito, Estados Unidos sí apoyó con ejército, con armas, ¿no? Apoyó y con economía para los víveres, para mantener la alimentación en ese estado de guerra, ¿no? En el que se encontraban. Y por otro lado, pues la Unión Soviética estaba apoyando a los coreanos del norte de igual manera, con ejércitos, con armamentos, tanques, aviones y con víveres, igual China, ¿no? Y acá pues Estados Unidos sobre todo, pero pues ya otros países capitalistas como Francia, la República Federal de Alemania, ¿no? que era capitalista, también iba a apoyar, ¿no? Inglaterra iban a apoyar pues al bando de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo ellos con armamento y con víveres, no tanto con ejércitos, ¿no? Entonces empezaron las hostilidades y les repito, fueron 3 años donde murieron muchos coreanos, porque los que pagaron las consecuencias de una manera fuerte, evidente, pues fueron los propios coreanos, ¿no? Hubo muchas muertes tanto de los coreanos del norte
como de los coreanos del sur, ¿no? Sí, por supuesto que Estados Unidos y la Unión Soviética sí también tuvieron sus bajas, pero fueron muchísimo menos. Los que pagaron realmente el pato, como se dice, fueron pues los propios coreanos, ¿no? Que se dejaron ahí pues influir, ¿no? Les repito, Estados Unidos y la Unión Soviética jamás se tocaron directamente. Fue a través de los coreanos en este caso. ¿Ok? Y pues a los coreanos del norte pues se les alargó la guerra, porque ellos pensaban que iba a ser rápido, que iban a acabar con el gobierno de Corea del Sur y ya unificar a Corea bajo el socialismo y tan tan. Pero pues obviamente con todo el apoyo de Estados Unidos pues se les complicó, no podían acabar con la guerra, ¿no? Vencer a Corea del Sur, ¿no? Y bueno, aquí también hay una anécdota que se dice que el gobierno estadounidense había mandado a Douglas MacArthur a liderar un poquito, a liderar, sí, pues los ejércitos estadounidenses que estaban apoyando a Corea del Sur. ¿Y quién era este personaje? Douglas MacArthur. Pues fue el personaje que ordenó, ¿no? O que ejecutó lo de las bombas atómicas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él era el líder también en esa guerra contra Japón, ¿no? Entonces el general MacArthur fue el que ejecutó, ¿no? Lo de las bombas atómicas. Y bueno, ustedes saben que después de una guerra, pues muchos militares, pues no quedan muy bien de la cabeza, ¿no? Tienen ese trastorno, como se dice, ¿no? Trastorno de postraumático, ¿no? Se quedan traumadones, pues, ¿no? Hay algunos traumas por la experiencia, las vivencias, y pues Douglas MacArthur pues no había quedado muy bien, ¿no? Tenía sus traumas, ¿ok? Por lo que había sido, lo que había pasado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y Douglas MacArthur empezó a manejar la idea, ya en esta guerra de Corea, que por qué pues no lanzaban una bomba atómica a los coreanos del norte, así como habían hecho en Japón, y acabar con el problema. Entonces, cuando MacArthur empieza con estas ideas, pues obviamente, pues estas ideas llegan al gobierno estadounidense, ¿no? Por la comunicación, y pues el gobierno estadounidense dice, ¿cómo? ¿Qué? No iban a estar de acuerdo, porque recuerden que, como les dije, Estados Unidos se ganó la antipatía del mundo por haber utilizado esas bombas atómicas, donde murió mucha población civil japonesa, que nada tenían que ver con la guerra, ¿no? Entonces, el gobierno estadounidense dice, no, o sea, por supuesto que no vamos a volver a usar una bomba nuclear ¿no? en nuestra vida, a menos que sea de vida o muerte, ¿no? Porque nos fue muy mal en el mundo, ¿no? Hubo muchas críticas sociales y desde ahí empezó la antipatía un poco a la cultura estadounidense, ¿no? Por este hecho. Entonces, pues a Douglas MacArthur lo mandan relevar de inmediato, o sea, quitarlo de su puesto, ¿no? Como general en esta guerra de Corea, y efectivamente Douglas MacArthur finalmente lo terminan internando en una clínica pues de enfermedades mentales, y pues sí, por supuesto, ahí ya lo diagnosticaron pues mal de sus facultades, ¿no? Fue uno de los muchos que quedaron mal por las guerras, ¿no? Con traumas. El caso es que, pues, se alargó la guerra porque, pues, ninguno de los dos bandos lograba
al 100% su objetivo, o sea, la URSS o Corea del Norte no lograba vencer al gobierno de Corea del Sur, y por otro lado, pues Corea del Sur no lograba sacar a los invasores, a los coreanos del norte de su frontera. Hasta que pues fueron ya demasiadas las muertes, empieza la crisis fuerte, ¿no? Pues crisis en muchos sentidos, ¿no? Pues ya no había producción en Corea del Norte ni en Corea del Sur, había mucha destrucción, ¿no? Y los propios coreanos del norte, el gobierno coreano dice ya, ¿no? Hasta aquí, ya basta, o sea, no podemos seguir con esto, no se ve para cuándo, ¿no? Y ya hay muchas muertes, ¿no? Y bueno, y como que ahí les entra un poquito de conciencia de lo que estaba pasando, o sea, nos estamos muriendo entre nosotros, nos estamos matando entre nosotros, perdón, ¿no? Coreanos del norte contra coreanos del sur, y pues ahora sí que se les salen del huacal, ¿no? Al gobierno de la Unión Soviética, porque dicen, ya no queremos que seguir en la guerra, ¿no? Ya, vamos a llegar a un acuerdo de paz con Corea del Sur, y ahí muere. Obviamente la Unión Soviética pues no iba a estar de acuerdo, iba a decir, no, tú síguele ya casi. Pero los coreanos del norte ahí sí ya fueron inflexibles y dijeron, dije que no y ya no. Entonces pues entran en un periodo de negociación con el gobierno de Corea del Sur, y efectivamente el resultado de esta guerra fue que se iba a respetar ese paralelo 38 y que se iba a respetar al territorio, pues, ¿no? De Corea del Sur, y a su gobierno, a su sistema, ¿no? A su régimen. Y entonces en 1953 se firma ese tratado de paz, ¿no? Después de muchas muertes. Y bueno, el resultado de este primer episodio de la llamada Guerra Fría se dice que fue pues un round ganado para Estados Unidos, porque pues Estados Unidos fue quien se salió con la suya, ¿no? ¿Por qué? Porque Corea del Sur se mantuvo, ¿no? Con el régimen capitalista, y pues los coreanos del norte tuvieron que respetar esa situación, y la URSS pues no logró su objetivo, ¿no? Que era pues unificar toda Corea bajo el socialismo. Bueno, obviamente durante esos 3 años de esta guerra de Corea, pues la ONU estuvo en tensión, ¿no? Y pues todos los países del mundo, porque decían, o sea, para nadie era un secreto que era una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre las potencias militares, económicas y políticas de la época. Y pues obviamente todo el mundo pensaba, bueno, ¿y si llega un momento en que sí se ataquen directamente y se desencadene una nueva guerra mundial? Entonces esto va a ser el acabose, o sea, otra vez. Entonces esta guerra de Corea fue el primer conflicto que tuvo en tensión mundial, ¿no? Todo el mundo estaba pues ahí con la preocupación, con el estrés, ¿no? Afortunadamente, les digo, nunca se atacaron directamente la Unión Soviética y Estados Unidos, pero pues la gente no lo sabía, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Entonces, pues era un miedo permanente, ¿no? Pero bueno, el caso fue que quedó dividida Corea igual, ¿no? Quedó como estaba al principio, ¿no? En dos países, ¿no? Corea del Norte con un sistema socialista, como sigue en la actualidad, ¿no? Una dictadura socialista de las que quedan, ¿no? Y que de las más de las dictaduras más duras, ¿no? Porque pues obviamente su dictador no deja que nadie salga, que ningún coreano del norte salga, viaje, y que nadie entre, ¿no? Entonces es una dictadura férrea, ¿no? Y ahí sí, Corea del Norte con su sistema socialista muy entrecomillado, ¿no? Repito, no es un socialismo como lo planteó Marx, ¿no? Entonces es una dictadura.
disque socialista. Y por otro lado, pues sigue Corea del Sur, que Corea del Sur pues sí tiene mucho progreso económico, ¿no? Tiene muy buena producción y pues siguen bajo un sistema capitalista. Bueno, ya, me alargué, aquí le dejamos, eso fue la Guerra de Corea, ¿okay? El primer conflicto dentro del periodo conocido como Guerra Fría. ¿Okay? Bueno, aquí le dejamos, gracias por la atención y seguimos en contacto.